Hola a todos, hoy vamos a hablar de mi experiencia personal haciendo crecer una newsletter hasta 4.000 suscriptores de forma orgánica. Disaster es mi newsletter. La creé hace un par de años y lo hice porque buscaba tener algún proyecto personal, que fuera poco más que un hobby, pero que me entretuviera. Desde entonces ha crecido bastante, es una newsletter en la que hablo sobre cómo crear y vender software, pero no hablo sobre programación, sino sobre la parte del negocio y del marketing que hay alrededor del software. Desde entonces he conseguido que tenga unos 4.000 suscriptores y está creciendo bastante mes a mes. La idea detrás de Disaster era intentar mejorar el ecosistema digital en castellano. Casi todo el contenido que podemos consumir que sea más o menos de calidad está en inglés y hay pocas opciones en nuestro idioma. También creo que la mayoría del contenido que consumimos está orientado a empresas que tienen 10.000 empleados o un montón de millones en el banco y que hay pocos referentes y pocos contenidos que hablen sobre cómo crear una empresa más terrenal. Pienso que en el mundo del contenido hay un poco dos caminos. Uno es escribir la palabra millones con mayúsculas en cada miniatura de YouTube e intentar ir a un público masivo al que realmente no le interesan los negocios, le interesan como las historietas que hay detrás. Y la otra fórmula es intentar ir a un nicho. Yo en concreto me he centrado en el SaaS y en los negocios B2B e intentar aportar mucho valor a ese nicho. Entonces, con ese objetivo en mente, pues empecé a crear contenido alrededor del mundo del software. Comencé hace un par de años y siempre he tirado del mismo canal de adquisición que ha sido básicamente Twitter. En total he conseguido captar 4.600 suscriptores y eso para una newsletter que sea tan de nicho como esta y en un idioma que no es el inglés está bastante bien. Casi un 30% de los suscriptores vienen directamente de Twitter y tiene una tasa de conversión altísima de visita a suscriptor de más del 30%. También hay otros canales de adquisición como colaboraciones con otras newsletters, apariciones en sitios web o también el tráfico de búsqueda que cada vez es mayor, ya casi hay 300 o 400 visitas mensuales, pero tiene una tasa de conversión muchísimo peor, solamente del 2%. Además de los números, la newsletter siempre ha recibido un feedback cualitativo súper bueno. Un montón de gente me ha escrito dándome las gracias por hacerla, gente que incluso eran referentes míos, sé que la leen y me contestan a muchas ediciones y eso creo que me ha aportado a nivel personal bastante. Antes de hacer esto nosotros estábamos metidos básicamente en una cueva y pasábamos mucho del mundo exterior, entonces yo creo que como marca personal pues nos ha aportado bastante. ¿Cuál es el problema? El problema es que Twitter está cambiando y cuando tu canal principal de adquisición se estanca pues tienes que empezar a buscar en otros sitios. Hasta ahora mi técnica de crecimiento era publicar un hilo todas las semanas en el que contaba un poco, hacía un pequeño spoiler de lo que iba a contar al día siguiente en la newsletter y funcionaba bastante bien porque tenían un montón de visibilidad y conseguía bastantes suscriptores haciendo esto porque mucha gente pues quería leer cómo iba a seguir la historia. El problema es que cada vez me resulta más sencillo conseguir seguidores en Twitter, pero cada vez me resulta más difícil convertirlos a suscriptores porque en cuanto añades un link externo pues la visibilidad se hunde. Aquí podéis ver todas las ideas que estuve apuntando cuando el canal de Twitter empezaba a flaquear. Buena suerte descifrando la letra. Y ya sabemos cómo funciona eso últimamente en las redes sociales con el Zero Click Marketing. Entonces, pues he decidido analizar qué hacen otras newsletters y otros creadores de contenidos para poder añadir nuevos canales de suscripción y nuevas técnicas de captación de suscriptores. Y ese es uno de los motivos por los que hago este vídeo, que ya que me pega el currazo de buscar, pues creo que para mucha gente puede ser bastante interesante. En mi caso, uno de los cuellos de botella, pues seguramente es la landing page. Tengo una tasa de conversión del 14%, que no está mal. Es una tasa de conversión de visita a suscriptor, no está nada mal, pero es mejorable. Entonces, pues he buscado fórmulas en las que puedo convertir más a los suscriptores. Pues hay muchísimas. Utilizar Exit Intents, que básicamente es un pop-up que cuando te vas de la página web, pues te saca algo que te ofrece para poder quedarte. También añadir algún CTA de suscripción a mitad del contenido, porque cuando recibo visitas orgánicas que vienen de Google buscando un contenido, pues no les suelo dar nada a la turra acerca de si pueden suscribirse. Otra fórmula que he visto que le funciona a un montón de creadores de contenido es añadir testimonios, y esto es algo que ya he hecho, porque es verdad que un montón de gente pues me ha escrito contenido súper positivo acerca de la newsletter y nunca lo he utilizado para convencer a la gente de que se suscriba. Después de arreglar la landing page, que es una cosa que es bastante agradable de hacer, viene una que es bastante menos agradable y es probar LinkedIn. Para mí LinkedIn siempre ha sido una red social que me ha dado como, digamos, bastante grimilla. Porque la veo como muy llena de gente aspiracional, que está ahí un poco orientada al mundo corporate, que es algo que no tiene nada que ver conmigo, y entonces pues siempre me ha parecido así un poco chusquera. Pero
sí es cierto que seguramente sea la mejor red para hacer contenido profesional como el que yo hago. Entonces, probar LinkedIn es una asignatura que ya estoy empezando a hacer y estoy viendo algunos brotes verdes, estoy probando carruseles, publicaciones. El otro día encendí a todo el mundo del CRO prácticamente de España y vinieron a comentar, cosa que funciona bastante bien, la polémica tristemente funciona. Entonces, LinkedIn es un camino que tengo que explorar y que, aunque no me apetezca demasiado, creo que debo seguir por él. Otra técnica es algo que ya llevo haciendo unos meses, que es probar el contenido en vídeo. Yo creo que en el futuro la mayoría del contenido escrito, pues no vamos a saber si lo ha escrito una IA o una persona. Sí que pienso que el contenido en vídeo va a ser mucho más difícil de replicar por la inteligencia artificial. Llevo unos meses probando, tengo este canal de YouTube que tiene 1250 suscriptores o algo así en el momento que grabo este vídeo. Espero que cuando tú lo veas tenga muchos más porque te suscribas. Y está funcionando bastante bien. Además, la audiencia es como muy poco complementaria a la de la newsletter. He sido prácticamente incapaz de traer suscriptores a YouTube que vengan desde la newsletter. Por eso tengo muchos menos en YouTube que en la news. Pero sí que es cierto que tiene un alcance orgánico que es brutal. O sea, tengo vídeos que tienen muchísimas más visitas que lecturas pueden tener la newsletter. Y también una cosa que tengo aquí pendiente es probar el tema del vídeo corto, que creo que puede funcionar también bastante bien y tampoco he hecho. La siguiente técnica son los referrals. Básicamente conseguir que mis lectores recomienden la newsletter a otras personas. Esto es algo que le sirve de canal de crecimiento a un montón de gente. Hice un pequeño experimento en el que pillé alrededor de 100 suscriptores ofreciendo unas entradas para un evento a cambio de hacer referidos. Entonces yo creo que podría ofrecer un incentivo a la gente para que recomiende la newsletter. Además, que es un contenido como bastante fácil de recomendar porque es bastante interesante. Para ello, lo que debería hacer es crear lead magnets. Yo, en mi afán de que la newsletter fuera algo súper orgánico, nunca he ofrecido nada a cambio de suscribirse. Y no pienso que sea la mejor técnica para conseguir suscriptores, porque al final vas a conseguir suscriptores de peor calidad, pero sí que pienso que es útil para combinarla con otras técnicas de crecimiento, como por ejemplo los referidos o como pueden ser los anuncios de pago. Al final, si tú quieres aumentar la tasa de conversión, si ofreces algo que es apetente para el tipo que tiene que suscribirse, pues es bastante interesante para él y tiene muchas más probabilidades de que acabe suscrito. Otra opción que contemplo es la posibilidad de crear contenido un poco más mainstream. Al final yo siempre creo contenido bastante de nicho, que está bastante orientado a los negocios SaaS, que al final somos pocos, los negocios B2B no somos tantos en España. He pensado crear contenido más mainstream y considerar el contenido mainstream como más top of the funnel y el contenido que sea más específico de SaaS como más bottom of the funnel, y así intentar que a base de que el contenido mainstream se comparta bastante, conseguir llegar a la gente que esté interesada en el otro contenido. Y yo creo que puede no ser mala técnica, aunque no es de mis preferidas. Otras posibilidades son pues las colaboraciones tanto en newsletters como en blogs. He visto que muchísima gente funciona bastante bien con colaboraciones cruzadas. Es verdad que no es un mercado gigante porque los que tenemos newsletters que puedan tener un público parecido al mío en castellano no somos demasiados, pero bueno, siempre merece la pena probarlo. Yo ya lo he probado varias veces y ha funcionado habitualmente. También en esta línea están los guest posts, que he leído que un tipo, por ejemplo, hizo un guest post en HubSpot y pilló miles de suscriptores para su newsletter. Lo hizo en inglés, pero probablemente esos links pueden ayudar y no vienen mal. Y además muchas empresas están deseosas de tener buen contenido y yo creo que soy capaz de crear cosas bastante interesantes. Entonces es un canal que se puede probar. Otra cosa que me gusta bastante son los eventos online. Hice un evento online en Navidad en el que entrevistábamos a 30 personas que hablaban, era como un poco un calendario de Adviento en el que hablaban de qué cosas podemos hacer para hacer crecer nuestra empresa, ¿no? Cada día venía uno. Y ahora dentro de poco vamos a hacer otro que va a ser un poquito diferente, pero yo creo que va a estar chuli también, en el que la gente va a hablar de sus fracasos. Entonces, este tipo de eventos online funcionan bastante bien si te juntas con otro creador y los dos promovéis el evento a vuestra audiencia, porque así se hace como una mezcla de audiencias que al final pueden acabar muchos de ellos en tu newsletter. Y la última vez, pues no sé, cayeron 500 o 600 suscriptores, que es una cifra bastante considerable teniendo en cuenta los tamaños en los que nos movemos nosotros. Y luego hay cosas un poco más típicas como la posibilidad de irme al inglés, que es algo que todavía no me planteo, porque si mi idea es que el ecosistema digital en castellano sea mejor, irme al inglés va un poco como contra la filosofía del proyecto, aunque lo podría hacer crecer más, pero es algo que no me apetece tanto. Y además pienso que en inglés voy a tener mucha más competencia y también creo que voy a tener mucha menos posibilidad de acceder al ecosistema como accedo aquí con bastante facilidad. Otra opción son
los anuncios de pago, que es algo que hace muchísima gente a la hora de hacer crecer sus newsletters. Preparan un lead magnet, compran Facebook Ads y dirigen el tráfico hacia ese lead magnet y consiguen suscriptores pues a un precio relativamente barato. El problema es que como esto es prácticamente un hobby, pues yo no lo monetizo. Y en ese caso, pues no tiene mucho sentido hacer anuncios de pago, porque si lo monetizase pues todavía podría medir ROAS y medir cosas así y ver si tenían sentido, pero en mi caso es tirar el dinero. Entonces de momento no va a suceder. Y por último, también se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de hacer un podcast. Muchísimos creadores que tienen una newsletter también la alimentan con el podcast. Yo creo que esto podría funcionar bastante bien, porque además yo creo que podríamos traer a invitados que fueran bastante potentes, pero sí es verdad que me da un poco de pereza, porque al final últimamente parece que todo el mundo tiene un podcast. Es verdad que casi nadie pasa del quinto o del sexto episodio, pero que se ha vuelto una cosa demasiado común. Entonces no sé si queda hueco ahí o no queda. Es una cosa que tendría que estudiar, aunque no es una idea que tenga descartada para nada. Entonces, bueno, este ha sido el vídeo en el que os cuento cómo he hecho yo crecer mi newsletter y qué formas hay para hacer crecer otras. Si te apetece, déjame algún comentario o sígueme. Cada semana subo un vídeo hablando sobre negocios digitales y te animo a que te suscribas al canal. Muchas gracias.